buenas noches y sean todos bienvenidos. Qué rápido se pasa el tiempo, pero bueno, aquí estamos nuevamente mi esposo y yo a compartir. Ya saben, estamos en el libro de Apocalipsis, Revelación, que es la revelación más divina que el Señor nos ha dado. Bueno, toda su palabra es obvio, pero esta noche nos toca compartir el libro y los sellos se abren. ¡Wow! ¡Qué bonito tema!, ¿verdad? Pero también ojo, porque también hay mucha advertencia para nosotros acerca de lo que debemos de hacer para agradar a Dios. En capítulo 5 y versículo del 1 al 5 de Apocalipsis, dice así la palabra del Señor. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Cómo estaba la situación? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¡Wow! Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 7 sellos y en el libro. Fíjate qué hermoso sería ese libro. No sería. Ahora sabemos que en el cielo hay bibliotecas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Muchos siervos, siervas han ido allá, Max, y han visto grandes bibliotecas. Cuando yo llegué allá con mi papi, me voy a dirigir a esas bibliotecas. Pero bien, ¿por qué este libro y estos sellos estaban sellados de esta manera? De tal modo que nadie, ni siquiera, ni uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrirlo y desatar sus sellos. Pero sí se halló uno solo. ¿Quién era, Max? Es nada más sino Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así mismo, Ajá. Así es. Él es el único digno. Exacto. Porque Él derramó su sangre. Él fue y ese sacrificio santo, precioso, Amén, que hizo por nosotros. Amén. Y aquí estaban. ¿Pero qué estaba escrito, Max, en estos libros y por qué sellados? Sabes, Yoli, la cosa que nosotros tenemos que ver, que hay secretos de verdades escondidos, ¿no? Y van a ser reveladas, por esa razón que están sellados. Y el sello significa autoridad, ¿no? Que solo el que es en autoridad puede permitir que los sellos se abren. Sí. Y eso es lo que está escondido de cada sello, es verdades de Dios. Y que esas calamidades y cosas horribles, ¿no?, que están para suceder. Sí. Pero cada sello tiene que abrirse para ver lo que hay adentro, ¿no? No, definitivamente. Mira, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos. Yo ahorita voy a compartir en Daniel. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando un rey daba una orden, en este caso Artajerjes o el rey Asuero, que es lo mismo, ¿verdad? El mismo nombre, es el mismo rey, el esposo de la reina Esther. Cuando Amán trató de matar todo, exterminar a los judíos, entonces fue con el rey y el rey puso su sello. El sello estaba en el anillo, esos sellos estaban en el anillo, en piedras preciosas, y a veces los grandes, los ricos, los reyes los traían, a veces eran en forma cilíndrica y se colgaban en el cuello. Pero cuando un rey daba una orden, era irrevocable. Él tenían que hacer las cosas como Dios decía. Entonces, ese es el rey Darío también, cuando tramaron contra Daniel para echarlo al foso de los leones, fue lo mismo. Darío puso el sello de su anillo, es lo mismo. Entonces la Biblia nos habla de muchos sellos. Nosotros, la iglesia verdadera, estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, aunque ahorita no se ve, ¿verdad? Porque estamos en lo espiritual, es internamente
en nuestro corazón. Pero el sello es muy importante y nos habla Dios de muchas cosas. Explica un poquito y luego yo entro también. ¿Sabe, Yoli? Yo entiendo que el sello lleva la autoridad. Y cuando se pone el sello, como dice, no se puede cambiar. Todo tiene que ser cumplido como está escrito. Entonces el sello también muestra la autoridad de posición, que el rey ha puesto su autoridad, que se va a ejecutar, se va a hacer exactamente como él está ordenando. Y así son los sellos de Apocalipsis. Sí. Se va a hacer conforme el Padre. Y entonces si Cristo va a abrir esos sellos. Sí, y fíjate que, por ejemplo, aquí en Daniel, en el 12, capítulo 12 y versículo 4, nada más, dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Por qué se le dice a Daniel que cierra las palabras y sella el libro? Esto, para los que no saben, no se le está dando la orden a Daniel de que esto tiene que ser sellado, porque el único sello que existía era el que pudo abrir Jesucristo. Porque este libro, obviamente, esta profecía, la leyeron desde luego. Cuando Dios da esta orden, se le dice a Daniel, se nos dice que estos versículos preserva la palabra, es lo que Dios está diciendo. Exacto. Hay muchas expresiones hebreas, les decía hace unos días, hay expresiones hebreas que no se entienden. Una de ellas es: el que no aborrece padre o madre o hijos, etcétera, no es digno de mí. Dios no nos está mandando a aborrecer, Dios nos manda a amar menos a los que nos rodean y amarlo a Él. Él tiene que ser número uno. Entonces, estos libros sellados, aquí ya cuando el Señor entra en acción, mi Señor Jesucristo, y Él abre ese libro contenía cosas muy importantes que vamos a estar compartiendo ahorita más adelante. Fíjese, en Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿no? Mas lo revelado pertenece a nosotros. 29. Sí. Entonces, lo que estamos viendo, que los sellos se abren. Ahora, claro que no es reservado, no es que están sellados para que se pueda leer hasta el último de los tiempos, ¿no? Uno debe estar escudriñando y debe estar buscando a Dios y todo. Ahora, Dios da la revelación. Y yo te voy a decir una cosa, Yoli. Si las personas tienen acceso a comentarios antiguos de los famosos teólogos que escribían doctrinas bíblicas y cristianas, miramos que esos comentarios allí, como Mateo Enrique, su comentario, Wycliffe, sí. Y entonces Adam Clark, ellos no tenían ningún concepto de lo que es el libro de Apocalipsis. Se nota que son infantiles tratando de enseñar Apocalipsis, pero la revelación no fue dada a ellos. Uno de ellos expresó y dijo que nadie interpretaba Apocalipsis como él. No voy a dar el nombre de estos que tú mencionaste, pero aquí está la cuestión. Mira, en Daniel 12:4 se le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué está diciendo Dios? Que esta profecía se cumplirá hasta el tiempo final. Y luego Dios da la señal, la ciencia se aumentará. ¿Cómo está la ciencia ahorita? Qué bonito si la aprovechamos para bien, ¿verdad? Pero esto de que la mente artificial y que todo eso, nada es de Dios. Ahora, con respecto a lo que se le ordena a Daniel, tú cierras las palabras y sella el libro. Aquí mismo, en Apocalipsis 22, 2 versículos solamente, 6 y 10, dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor,
el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Ok? Pronto, ya. ¿Cuándo es pronto? Cuando se le dice a Daniel, la ciencia se aumentará. Es lo que se le está diciendo, porque esto es para el tiempo del fin. La ciencia, la tecnología, nanotecnología, la robótica, genética, todo esto son señales de la ciencia en aumento y cómo se ha pervertido todo. Ahora dice aquí mismo en el 22, solamente el versículo 10, dice, y me dijo, no selles. A Daniel se le dice sella, pero no quiere decir, vuelvo a repetir, que no quiere decir que lo selle para que no se lea. No, preserva la profecía. Amén. No selles las palabras de la profecía de este libro otra vez, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Aquí, ya en Apocalipsis ya se nos dice, el tiempo está cerca, o sea, el tiempo ya es, el tiempo ya es. Entonces, es una situación, aquí vemos, por ejemplo, los sellos. ¿Cuáles son los sellos? ¿Cómo empiezan, Max? Vámonos. Dios suelta al anticristo. ¡Wow! Sí. Dios, mi Dios lo va a soltar. ¿Por qué lo va a soltar? Por la rebelión de la humanidad, por la apostasía de la iglesia, que se vuelve a repetir. Daniel, en el capítulo 8, cuando entra Antíoco Epifanes, y ahí dice, capítulo 8 y 13, ustedes pueden leer, ahí dice que Dios lo entregó. Dios le permitió, le entregó a Antíoco Epifanes el entrar en Jerusalén, en el templo. ¿Por qué? Por la apostasía, que es lo que estamos viendo ahorita en estos días de grande apostasía. Estos sellos ya se abrieron, pero lo primeritito sale el anticristo. ¿Y sabes cómo sale? Poniendo un sello. Amén. Ahí está el sello del anticristo, ahí está ahí el problema. ¿Por qué? Porque ya todo el que esté sellado por Satanás ya no puede arrepentirse. Sí. Por eso Dios abre los sellos. Yoli, es una de las cosas que necesitamos hacer ver a las personas que están escuchando, es que Dios en su misericordia dice que Él no va a hacer nada sin que antes revela sus verdades a sus santos profetas. Siervos los profetas. Entonces, lo que quiero traer es que lo que estamos revelando, que es el libro de Apocalipsis, y las verdades que están allí, muchas personas piensan, bueno, estas personas nomás estudiaron. No, tú tienes 20, casi 25 años estudiando, y sabes que tenías que eliminar cosas que eran pura basura, doctrinas de hombres, ¿no? Que trataban de sobreponer verdades según ellos, apocalípticos, y no tenía nada conforme a la Escritura, porque has dicho muchas veces que necesita tener una comprensión de toda la Biblia para entender la Apocalipsis. Y eso es lo que estamos revelando a la gente. ¿Y por qué estamos revelando? Porque el tiempo del rapto de la iglesia, el arrebatamiento está cerca, en cual la iglesia no va a estar aquí para profetizar, que va a ser el diablo que va a estar reinando, y los judíos que van a estar predicando van a ser perseguidos. Entonces, y va a ser plenamente el Apocalipsis en acción, vivo, y por esa razón que estamos amonestando ahorita, para que haya un arrepentimiento, para que haya una preparación, que haya un discipulado para las cosas de porvenir. Mira, yo hace como unos 2, 3 años tengo parte de Apocalipsis ya escrito, pero interrupción y cosas que venían, pero ahora entiendo, porque todavía, para empezar, esto es inagotable, ¿ok? Pero todavía yo no agarraba comentarios de hombres. Toda la Biblia se confirma a sí misma. Amén. Y es todo desde el Génesis. Entonces, todavía Dios, el Espíritu Santo,
tenía que darme más información en la misma palabra. Es que todo aquí está. No es que seamos los super iluminados. Digo, el que se cree así está bien mal. Yo siempre me encanta decir, estudio porque no sé. Ahora, aquí mira, en el capítulo 7, Max, en el versículo 9 de Daniel, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces aquí está Daniel en su visión, y Daniel vio cuando el anciano aquí en el versículo 9, este es el Padre, versículo 13 es Jesucristo. Amén. Porque ya lo ve Daniel como un hijo de hombre. Amén. Entonces él vio que todo esto, dice que miraba, Daniel miraba, él vio, los libros fueron abiertos, pero a Daniel se le da la orden de que selle, que preserve la profecía. A Juan ya se le dice, ya no selles, ya no selles. Y hay una parte, ¿verdad? También en Apocalipsis donde dice que selle, donde se le dice a Juan, pero en los versículos más adelante ya Dios muestra que sí dio la revelación de todo. Todo está abierto. El que se quiera condenar, se va a condenar voluntariamente. El problema es que no hay temor a Dios. Porque en el mismo capítulo 6, aquí mismo, en Apocalipsis, ¿qué es lo primero? Cuando nuestro rey, todo dice que vio un cordero como inmolado. Entonces Juan vio que solo Jesucristo era digno porque él pagó un alto precio. ¡Aleluya! Él pagó algo que no debía. Él nunca pecó. Él fue divino. Aunque vino como hombre, él fue divino. Y nunca, quiero hacer esta aclaración, Cristo nunca tuvo temor ir a la cruz, a la muerte. Por si te han enseñado eso, vete a Lucas 22. Ahí dice el Señor, cuánto he deseado, tomando la última cena con sus apóstoles, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, porque no la volveré a tomar más hasta que sea en el reino de los cielos. Amén. Allá la vamos a tomar otra vez. Entonces no hay tal cosa de que Cristo, que tenía miedo de ir a la cruz, ¿sabes cuál era el miedo? No tanto miedo de que el Padre iba a quitar su mirada de él. Ve las palabras que de Cristo en la cruz. Lo primero que el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero antes de expirar, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí ya no era su padre, ya no le dice padre. Era Dios mío, era Dios, porque mi Padre Santo tuvo que quitar su mirada de su divino Hijo, cargando la pudrición de nuestros pecados. ¿Y sabes por qué? Porque Él recibió la abominación del mundo, el pecado cayó sobre Él, y el castigo de nosotros cayó sobre él, y entonces Dios, como dice, él se placó allí toda su ira sobre él, ese cuerpo, y tenía que como dice Billy Graham, voltear la cara por un instante. Nomás es una ilustración, pero sí fue algo tremendo que soportó él en la cruz. Y sabes una cosa, para nosotros la cruz es un lugar dulce, porque allí podemos sacar nuestros pecados y clavarlos allí, y pedir la sangre preciosa para limpiarnos de nuestras manchas de pecado. Es dulce la cruz para nosotros, por esa razón lo predicamos, ¿no? Bueno, en realidad no es dulce, porque para mí no es dulce, porque mira, yo por ejemplo, a mí no me gusta la cruz. Es símbolo de maldición. No digo que es pecado, hago esa aclaración, porque ahí murió nuestro rey, ahí dio su vida. Por ejemplo, otra situación, a mí personalmente, las películas de ver el sufrimiento de Cristo, y como eso de que esa película de Mel Gibson, que charcos de sangre, sí, ¡ay, qué exageración! Pasión de Cristo, ¿no? Bueno, personalmente, discúlpenme, sí fue algo
inimaginable, pero no puede haber tantos ríos de sangre en un cuerpo, en nosotros, imposible. Pero bueno, no me gusta a mí para leer, porque yo leo en orden la palabra, pero para leer los evangelios y ver su sacrificio, lloro, no me gusta leerlo por lo que sufrió él, por mis pecados, pero bueno, lo hago porque tengo que hacerlo, porque es mi rey y tengo que saber cómo murió. Bueno, sí sabemos cómo murió, pero ese sacrificio, por favor, pueblo, no echen en saco roto ese divino sacrificio. No hay. Les decía la semana pasada, ahí en Hebreos 10, 26 al 31, Max, dice la palabra del Señor que el que pisoteare la sangre de Jesucristo ya no tiene perdón. ¿Por qué? Porque crucifican para sí mismos, ahí dice también en Hebreos, en el capítulo 6, para sí mismos crucifican al Señor. Ya no hay más sacrificio que hacer. Esa es la razón que tenemos que gritar, tenemos que decir, tenemos que enseñar que no hay otro sacrificio, que Cristo viene pronto. Esa es la razón que el Señor nos da estos mensajes, pueblo. Tenemos que abrir nuestros ojos, porque cuando el Señor ya levante su iglesia, la va a arrebatar con ira, no contra la iglesia, pero por esa es la razón que nos va a arrebatar a la iglesia y se suelta la ira de Dios. Ahí te lo dice Apocalipsis del 1 al 3, 4, ya no aparece la iglesia hasta el capítulo 19, pero no nos cansaremos, así como Jeremías no se cansó, lo azotaron, lo golpearon, lo dejaron sin comer, lo desnudaron, lo aventaron hasta a la cisterna, que es lo peor que una caverna, que un pozo, Max. Exacto. Esto es lo más profundo, lo más apestoso, hasta ahí lo aventaron, y él les decía, entréguense a Nabucodonosor, entréguense para que Dios perdone. Se burlaron de él, pero pagaron dura consecuencia. Así somos ahorita nosotros, los que estamos hablando de Apocalipsis, porque hay siervos y siervas que lo hacen. Fíjese, tuvo más compasión. Nabucodonosor. Exactamente. Y él estaba dispuesto a llevarlo a Babilonia, pero él decidió quedar allí y sufrir más, para decirlo así. Con no me gusta decirlo. Rebeldes, sí. Porque iba a recibir más, porque no querían escuchar lo que él tenía que decir. Y la cosa es esto, que nosotros hoy en día estamos predicando las verdades, y como mucha gente son como el pueblo de Israel durante ese tiempo, no quieren escuchar. Tiene comezón de escuchar, pero no quieren aprender, no quieren sentarse. Y sabes que tristemente van a sufrir la pena de ser arrebatados en su maldad, no en santidad como la iglesia. Amén. Y la iglesia no se aparece hasta el capítulo 19 en Apocalipsis, porque la iglesia está en el cielo, gozándose y recibiendo la recompensa de sus obras, porque dice en el capítulo 14 de Apocalipsis que las obras del creyente lo va a seguir, y allí Dios los va a probar por fuego. Sí. Y fíjate que el que Cristo ya abrió los sellos, eso nos habla mucho, Max. Ajá. Ya la profecía de Daniel de 70 semanas, 69 cumplidas, está para empezar la semana número 70. Y quiere decir que solo este rey, solo Dios podía abrir esos sellos. ¿Qué había en esos sellos? Pues Apocalipsis. Ahí te lo habla claramente. ¿Qué es lo que pasa? Primero, capítulo 4 se le da adoración a nuestro Padre Santo. Capítulo 5 al Cordero Divino. ¿Sabes qué? Hay una interrupción en el cielo y se adora a nuestro Rey. Amén. Y los 24 ancianos, los seres vivientes, todos arrojan coronas ante el trono de nuestro Padre y de nuestro Rey. ¡Aleluya! Eso es lo máximo. En esas miriadas y miriadas, dijo Daniel, fíjate, Daniel vio millones de millones que asistían y millones de millones que le servían. Amén. Entonces, él vio todo eso. Ahí está mi nombre, mi nuevo nombre. Asegúrate de que esté el tuyo, de verdad se los digo, porque solo mi Cristo
fue digno de abrir esto. ¿Por qué? Porque como Él murió y como el Padre le entregó todo juicio a nuestro Rey, entonces es por eso que Él fue el único. Porque estos sellos, cuando se abrieron, nos enseñan toda la ira de Dios y la vida de los santos y la vida de los que se van a quedar cuando venga Cristo y nos arrebate. Los que se van a quedar, lo que van a sufrir aquí, porque viene otro sello, les decía ahorita, el del anticristo. Y si tú lo permites que te lo pongan, ya no tienes remedio. Ahí sí ya se acabó todo. Yoli, qué compasión tiene Dios de poner todo el juicio a Jesucristo, que vivió como hombre aquí, conoce la debilidad de nosotros. Su juicio va a ser justo y recto, porque Él participó con carne y hueso y sangre aquí en la tierra, y no, Él sabe cómo nosotros somos hechos de polvo y nuestra debilidad. Sí. Qué bonito es saber que yo tengo un juez así. Aleluya, santo. Y fíjate qué bonito, porque pues cuando dice la palabra del Señor, Romanos 1 dice que ahora pues para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Amén. Porque, pero dice Pablo, los que andamos en el Espíritu. Amén. No en la carne. Híjole, qué lindo, de veras, te lo digo desde el fondo de mi corazón. Humíllate ante Dios. ¿Qué nos cuesta humillarnos, confesar nuestro pecado? Tenemos un minuto nada más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, hemos presentado tu palabra bella, tu palabra hermosa. Cordero de Dios, el resultado es tuyo. Sana, Señor, Amén. a todos aquellos que estén enfermos. Todos aquellos, Señor, Así que estén es. sin iglesia, que se arrepientan. Aleluya, porque Padre, vienes Señor. pronto, Sí, Señor. Señor. Te damos gracias Bendito por sea todo, tu mi nombre, Rey. Señor. En el nombre de Pido, Jesús. Señor. Amén, Sí, amén. Señor, amén. Y sabes que es glorioso. Aleluya. Porque nuestro Rey ya desató esos sellos. Ya están inquebrantables, Max. Amén. Y ya también por eso la iglesia debemos de estar preparados. Tenemos 15 segundos. El Señor les bendiga. ¿Tú quieres también bendecirlos? 13 Bendice. segundos. Que Dios te bendiga. Busca a Cristo mientras puede ser hallado. Amén. Así es. Les amamos en Cristo Jesús y humíllense.